Bona tarda a tots i totes les persones que estem aquí avui. Avui m'agradaria inaugurar aquest acte per parlar sobre un tema bastant important que es porta a nivell europeu i a nivell estatal també. Parlarem de les nuclears. Comptem amb el Francisco Suárez Ortiz, presidente de Jóvenes Nucleares. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. I també comptem amb el Marc Martorell, que és membre de Joves Ecosocialistes. Primer de tot, agrair la seva presència, dels ponents, també del públic i de les persones que, quan surti aquest vídeo d'aquest acte, ens escolten des de casa seva. Primer de tot, dir que aquest acte està organitzat per Debat.org, que és una plataforma juvenil que fem actes, debats sobre qüestions econòmiques, qüestions culturals i polítiques, i també per les noves generacions del Partit Popular. Volíem agrair des de Debat.org haver-nos ofert fer aquesta col·laboració. I bàsicament, simplement, evidentment que segur que n'hi ha demanar respecte entre els dos ponents i explicar una mica la logística. Serà un acte que durarà com a màxim 90 minuts, és a dir, hora i mitja. Tindrà 3 blocs diferenciats i després tindrem més o menys 20 minutets de preguntes al públic com a màxim. Normalment no n'hi ha 20 minuts, però es pot allargar sense problema. Entonces, para empezar con el primer bloque, me gustaría definir según el Consejo de Seguridad Nuclear de España, ¿qué es la energía nuclear? La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo y los átomos son las partículas más pequeñas en las que se puede dividir un elemento químico manteniendo sus propiedades. El núcleo de cada átomo tiene dos tipos de partículas, los neutrones y los protones, que se mantienen unidas. Y la energía nuclear es la energía que mantiene unidos estos neutrones y estos protones. Yo no soy química, soy economista, pero bueno, esta definición creo que era necesaria. Entonces, la primera pregunta que me gustaría lanzar a los dos ponentes es si esta energía se puede utilizar para producir electricidad, que es lo que conocemos a día de hoy como el uso de la energía nuclear, y últimamente se ha vuelto como una cuestión importante, que ha empezado a salir en los medios, este debate ha resurgido. Me gustaría preguntarles por qué creen que es así y por qué justamente ahora. Entonces, dinámica del debate, empieza el cual de los dos quiera y pueden interrumpirse a medida que se desarrolle el acto, entonces, como ustedes quieran. Vale, gràcies. No sé si fer un català o un castellà, ja jo crec que improvisaré. Dit això, o sigui, deixant de banda la invasió rusa d'Ucraïna, ¿no? El tema de las nuclears, ¿me entiendes bien o prefieres que haga un...? Si das espacio yo creo que puedo seguir, ¿eh? Si no, sí. yo puedo cambiar yo, no te preocupes. No, si quieres darle y si lo vale. digo, te lo digo. Pues dejando de lado un poco la invasión rusa de Ucrania, òbviament crec que l'energia nuclear ha tornat al debat per la crisi climàtica, no? Sabem que només té solució la crisi si aturem completament les emissions de combustibles fósiles, de forma que no hay ningún estado en todo el mundo que siga manteniendo su nivel de vida actual con unos combustibles que deberían estar bajo suelo, ¿no? Por tanto, lo que necesitamos es mantener esta constante demanda de energía sobre la que se basa nuestra sociedad y a la vez está basada sobre nuevas fuentes, en la constante recerca de noves fonts de producció, mecanismes per abastir-se, etc. I el que passa que, clar, ara estem en el moment en què hi ha aquest, no, el conegut com a pic del petroli, que s'acaben les energies fòssils tradicionals i, per tant, cal noves energies. Per tant, el que això ens fa és haver de qüestionar absolutament tot aquest model basat que està construït durant els últims 200 anys i tornar a posar, mantenir aquest recurs de l'energia nuclear, de l'energia en general, de cerca d'energia, per mantenir el nostre nivell de vida. Un model que al final el que busca, més o menys per simplificar-ho molt, mantenir un nivell de consum a partir del qual es produeixen béns o que necessiten béns per produir-se, que necessiten energia, que necessiten producció d'energia. I l'energia nuclear ve a definir, segons el nostre punt de vista, poder mantenir aquesta pròpia estructura. Bueno,
Lo primero, buena tarde y perdonadme porque hasta aquí voy a poder llegar improvisando en catalán, pero bueno, que muchas gracias por invitarnos a debat.org, a la Universidad Pompeu Fabra. Y si me permitís 2 palabras de jóvenes nucleares para que sepáis de dónde vengo, y vamos con esta pregunta que me parece interesantísima para abrir. Bueno, Jóvenes Nucleares es diría, un grupo de motivados, vaya. O sea, es una comisión de la Sociedad Nuclear Española. La Sociedad Nuclear Española agrupa a los profesionales del sector nuclear, hace una reunión anual cada año, pues bueno, para compartir experiencias y demás. Tiene varias comisiones, una de ellas, que somos nosotros Jóvenes Nucleares, con 3 objetivos que tenemos fundamentales. Primero es el de la divulgación científica, con rigor científico de la ciencia y la tecnología nuclear y los beneficios que puede aportar a la sociedad. El fomentar la transmisión de conocimiento entre las generaciones más senior del sector y los que nos venimos incorporando nuevos. Y luego, allá donde podamos, pues facilitar a los jóvenes que busquen empleo en el sector, pues que lo conozcan y se puedan acercar a él si eso persiguen. Y para ello, pues bueno, damos charlas en universidades, en coles. La semana que viene estamos con Pint of Science, en 2 semanas. Aquí en Cataluña también y en Madrid. Pero fundamentalmente, si lo tuviera que resumir en una frase, hacemos divulgación científica. O sea, el tratar de desmitificar muchos mitos que hay, porque el sector nuclear está muy estereotípico. Hay muchísimos estereotipos alrededor y digamos que nuestro objetivo cuando vamos a charlas y tal no es que pues el público en general salga absolutamente pronuclear, sino que le podamos facilitar información para que si quiere decidir o quiere establecer una opinión sobre energía nuclear, bueno, sepa decir por qué, ¿no? Oye, pues me convence, sí, o no me convence, pero por qué, y que no haya tanto mito, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido yo soy humildemente el presidente, pero que bueno, que es el maquillaje que hay detrás de un gran equipo de personas que son profesionales y estudiantes de doctorado y demás, que pues eso, que somos unos motivados de hablar de este tema. Así que con eso muchas gracias por invitarnos y encantados de estar aquí. Con esta primera pregunta, yo sospecho, Marc, que vamos a encontrar muchos puntos de encuentro a lo largo del debate, porque una cosa que sí quiero dejar clara desde el primer momento, o sea, nosotros, ahora, o mi opinión propia personal también, es que el tema de la crisis climática es un tema muy importante y ya vemos que puede tener consecuencias graves y además hay que actuar rápido. O sea, no solo es un tema con consecuencias importantes, sino que hay que tomar acción rápida, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, está claro lo que nos dice el panel intergubernamental del cambio climático, que son quienes analizan estos impactos en el clima causados por los 200 años que llevamos de energía. O sea, estamos debatiendo esto porque llevamos 200 años utilizando energías y llevamos emitiendo. Si viéramos el mundo como una de estas pelotitas de Navidad, pues íbamos cargando la atmósfera de cosas y ahora tratamos de a ver si podemos rápidamente revertir toda esa acumulación que hemos hecho en 200 años, ¿no? Por ese consumo de energía. La condición de contorno es que queremos mantener, o sea, que estoy totalmente de acuerdo, mantener esa calidad de vida o nivel de consumo, a ver cómo lo hacemos ahora con una nueva restricción, que es que no emitamos. Entonces, a nosotros nos gusta, o nos parece que tiene que estar encima de la mesa, todas las fuentes que son bajas en carbono, porque la clave aquí es descarbonizar. Seguro que vamos a hablar de greenwashing más adelante y demás, pero la clave es, si queremos ir a por soluciones o a tratar de conseguir los objetivos climáticos, que hacemos bien en ponerlos ambiciosos, es decir, rebajar y hacerlo cuanto antes, aquí tratar de ir con todo lo que tengamos que no emita. Entonces, yo soy el primero que, evidentemente, claro que creemos que se desarrollen las renovables todo lo que se pueda, y ASAP, cuanto antes. Pero la nuclear, como no emite CO2 en su proceso de producción de energía, pues es también un aliado muy potente para hermanarse con las renovables y ayudar a su despliegue y así poder mantener los consumos energéticos que conocemos hasta ahora, pero en este caso ahora libre de emisiones, ¿no? O sea que hasta ahí totalmente de acuerdo. ¿Y por qué creemos, o por qué puede ser que ahora haya vuelto de repente a ponerse de moda y estar en el debate político y por qué ahora? Pues evidentemente la crisis de Ucrania creo que también ha vuelto a hacer que se hable de esto, pero de los años anteriores acá, cuando ya en Europa se empezaba a hablar del Green Deal, sobre todo yo creo que el gran punto de inflexión, yo creo que a todos nos suena el protocolo de Kioto, es decir, hoy tenemos que, entre todos los países, ¿no?, todo el mundo, tratar de reducir emisiones. Cuando se empezaron a tomar un poco más en serio estas cosas fue en el Acuerdo de París, en 2015, de ahí deriva el Green Deal de la Unión Europea,
y ya más recientemente lo hemos visto, sobre todo ya el caso de la nuclear además, muy efervescente, por así decirlo, en prensa, con la taxonomía europea. No son más que medidas o una lista de lo que se pondría de acuerdo la Comunidad Europea en clasificar como verdes. Y verdes quiere decir que reman a favor de sus objetivos de descarbonizar. Y entonces tuvieron a bien incluir la nuclear, que lo podemos hablar en más detalle después, tras una evaluación científica de mucho detalle, y entonces creo que se ha puesto de moda pues, por eso, porque ha vuelto a salir en la taxonomía, porque cada vez cala más en la sociedad la preocupación climática y nosotros, nuestra comisión lleva 25 años divulgándolo y no hemos cambiado mucho el mensaje en el que al no emitir CO2 y además de otra serie de atributos como que ayuda a la seguridad de suministro y da estabilidad al sistema eléctrico, pues creemos que tiene que estar en la mesa también como fuente baja en carbono para ir a por esos objetivos. Creo que se ha puesto de moda en esos años recientes o meses recientes por estos motivos. Y también, evidentemente, porque ahora con Ucrania, pues no solo es verdad que salieron aquellas noticias sobre la central suya que había sido atacada, que eso pues ojalá no hubiera pasado y hay protocolos internacionales que no se respetaron ahí, pero es verdad que estamos en un conflicto bélico, desgraciadamente. Pero también en fin, saltó a la moda por su inclusión fundamentalmente en la taxonomía y además porque se pone de manifiesto que lo de la seguridad de suministro, que siempre se habla en el triángulo energético, ¿no? De precio, seguridad de suministro y no emisiones, pues quizá lo de seguridad de suministro era algo que hace 3 años no se daba tanta importancia, parecía que era algo más de la década de los 70 o 60, cuando mejor las naciones estaban mucho más preocupadas por ser absolutamente no dependientes de fuentes energéticas, y ahora se ha visto aquí por la escalada de precios del gas y de países que pueden tener pues, una dependencia un poco más grande de un país determinado en sus importaciones, que puede complicarse la situación, ¿no? Entonces, una vez más, creo que el diversificar las fuentes y si además quieres cumplir con lo de emisiones, pues la nuclear ayuda a contribuir. Esas serían las razones también fundamentales que veo para que se haya puesto así de moda últimamente. Bueno, yo creo que estableciendo un poco este marco teórico podríamos pasar a los un poco antecedentes históricos, al menos aquí en España, y creo que es importante hablar que en el año 1977 se hizo muy famosa la campaña que decía nucleares no gracias, y desde entonces da un poco la sensación que la tónica de los partidos políticos que están más en contra de la energía nuclear per se sería como lo que se podría denominar la izquierda más hippie. Entonces me gustaría preguntar a los dos ponentes si esto es así, si es la izquierda, para posicionar un poco a los partidos políticos en este sentido, la que está en contra de la energía nuclear de manera total y taxativa, o si nos encontramos ante una falsa dicotomía y hay veces que la izquierda puede defender o no, o la derecha puede defender o no, la energía nuclear. Entonces, empiezas tú, Francisco, ya que antes ha empezado Marc, y luego, vale. Vale, bueno, yo creo, voy a colocar el eslogan de primeras, creo que los átomos no entienden de color político, ¿vale? Y los neutrones, sobre todo, es una fuente energética y sobre todo si ahora la queremos ver o bien por dar seguridad de suministro o bien por aportar un mix lo más descarbonizado posible, una fuente de energía es. No la veo asociada ni a un lado del espectro político ni a otro, francamente, pero para que no sea solo un eslogan, pues si nos salimos fuera de España, podemos encontrar otros países en los cuales ambos lados son pros o antis. Y de hecho aquí nosotros tenemos bastantes recursos en YouTube divulgativos y sí que recomendaría uno de la historia económica, historia nuclear y la historia económica nuclear, particularmente de España, por un investigador de la Universidad de Navarra que se llama Mar Rubio. Y ahí esto era dentro de un marco europeo que analizaban un poco la historia nuclear de todos los países en Europa, que se llamaba HONEST, financiado por la Comisión, y ahí es donde su conclusión, lo que nos contaba es, bueno, que en todo caso si hubiera una tendencia es que el partido que estaba en la oposición cuando se empezó a implementar el programa tendía a estar en contra, pero no que sea siempre es un lado en contra y otro a favor. Y en otros países europeos pues vemos Rumanía, por ejemplo, desarrolló su programa nuclear para independizarse de la influencia que pudiera tener la entonces Unión Soviética cuando se separaba. De hecho, es el único país que en la Unión Europea tiene tecnología CANDU, canadiense, y hay partidos pues con el mismo signo que nuestro gobierno actual, que en España pues, se inclinaría hacia la contra,
que son totalmente favorables a la energía nuclear. Entonces, yo creo que con esto no podemos establecer que siempre sea un lado del espectro a favor y el otro en contra. Esa es mi manera de verlo. No sé si tú, Marc, lo ves de otra forma. Creo que sí. Sobre todo, en mi caso, además, vengo de la tradición esta de la izquierda más hippie, entonces yo diría que sí que es totalmente... O sea, que por lo menos en el Estado, nosotros sí que venimos siempre de esta lucha contra la energía nuclear, más que nada porque obviamente venimos de la tradición que es herencia de la Guerra Fría y todas las dinámicas que eso conlleva con respecto a la energía nuclear, ¿no? De poderes autoritarios que luchan por mantenerse con sus propios arsenales, que luego los países del tercer mundo y en vías de desarrollo pues también intentan tener sus propios arsenales y tal, ¿no? Entonces, la izquierda, según nuestro punto de vista, lo que busca es luchar al final por la libertad, ¿no? de la gente, independientemente de todos los epítetos que podemos ponerle después. Por tanto, mantener... Es verdad que los átomos no tienen color político, pero sí que lo tienen los propietarios de esos átomos, de quien produce la energía, al final. Y para nosotros, ver cómo alguien o compañías que en la mayoría de los casos son privadas, quizá exceptuando algunos países, y que ahora yo diría que en la mayor parte del mundo son privados, tienen exactamente esa, tienen el control de todos los mecanismos de producción y todo el abastecimiento de esa producción. Nosotros como izquierda y como hippies, pues sí, estamos en contra de ella porque no nos queda opción. Va diametralmente en contra de lo que nosotros y nosotras creemos. Pues a eso te diría que... A ver, bueno, creo que es un debate interesante el de qué, digamos, dueños debería tener las grandes utilities y demás, que quizás se nos salga del margen de este, ¿no? Pero por ir al país vecino, la utility en Francia, que es el país que más porcentaje nuclear tiene, es pública, EDF es pública. El Partido Laborista Inglés, que tuve la suerte de encontrarme a Jeremy Corbyn una vez pues, en un tren y lo charlé, y son absolutamente pronucleares también, ambos lados del espectro en Reino Unido. Y una más que te quería decir, y se me ha ido el santo al cielo. Francia, eso, lo de la utility. En Inglaterra son estas dos... y en cuanto ya a... O sea, nosotros generalmente eso, hacemos divulgación científica y no nos solemos meter tanto en luego ya las decisiones que pueda tomar un partido o un gobierno, ¿no? Pero el Partido Verde finlandés pues ha reflexionado y la considera verde, absolutamente. Entonces, yo no niego a lo mejor que tu caso, que en vuestro caso sí lo veáis así a lo mejor en España, pero que si salimos fuera es cuando creo que sí que de verdad puede ser muy aplicable la frase que no tienen color los neutrones, porque con estos tres casos, pues sea de un lado o del otro, pues sí la ven como una solución importante para descarbonizar. ¿Sí? Yo creo que a nivel de... O sea, estamos hablando de tres países en concreto, que al final es casi todos los países, pero dos de estos países, miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son miembros justamente por tener arsenales nucleares. Por tanto, ir contra un consenso establecido incluso desde las izquierdas, y lo vemos aquí también, en cualquier parte del Estado, en consensos específicos, creo que es como difícil. Pero en todo caso no voy a ser yo el portavoz de la izquierda inglesa o francesa. Y en cuanto a los compañeros y compañeras verdes de Finlandia, Finlandia está muy cerca de Rusia. Y ya justamente estamos viendo últimamente cómo las percepciones a nivel de peligrosidad y a nivel de cómo se recogen o se usan las energías en general para tener para cuidar estos miedos nacionales casi, son muy específicos y dependen mucho de contextos culturales, que también es otro caso, pero en cualquier caso, que justo hablabas antes de taxonomía hecha por la Comisión Europea, que yo creo que debe ser un poco la tónica de los verdes finlandeses, que consideran verde, no sé cuán verde puede ser cuando se cataloga, ¿no?, la energía nuclear hasta 2040, 2045 como mucho. Si al final hablamos de, como decía al principio, intentar cambiar todo un sistema o
por lo menos obviamente desde nuestro punto de vista, ¿no? Si las nucleares lo que hacen es mantener todo el eje de producción económica y de todas las relaciones económicas que de ellas se desprenden a nivel de nuestras sociedades. ¿A qué relaciones te refieres en ese caso? O sea, es lo que llamamos infraestructuras fósiles, ¿no? Es decir, todas aquellas infraestructuras que se mantienen, que dan abastecimiento a la energía de un país para desarrollar su propia sociedad. Las nucleares vendrían, ¿no?, a sustituir a las energías fósiles tradicionales, el petróleo, carbón, gas, etc. Por tanto, si tener una energía que llega hasta 2040, 2045, no sé cuán de sostenible es mantener este mismo sistema durante los próximos... Me parece más bien una patada adelante que no una solución a largo plazo. Yo, la verdad que sí que la veo una solución a muy largo plazo, en el sentido de que si la meta está clara, que es descarbonizar, uno acaba llegando a prácticamente una elección. Yo creo que estamos absolutamente de acuerdo los dos en que hay que desarrollar todas las renovables que podamos y lo antes que podamos. Luego hay una realidad entre lo que ponemos en el papel y lo que podemos realmente hacer a nivel práctico. De hecho, hay dos realidades. Una, cuánto de rápido lo podemos desplegar. El papel lo va a aguantar todo. Lo vamos a incrementar un 300%, y eso te lo escribo también. Pero otra cosa veremos es si es realmente realizable. Y la otra es pues la intermitencia que tienen. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Que no siempre sopla el viento, no siempre que más quisiéramos, que siempre hiciera sol. Y esto además cambia de país en país. Cada uno tiene una distribución de recursos naturales, que algunos lo tienen muy favorable, como Noruega, que les sobra capacidad hidráulica, no tienen que preocuparse de estos temas. Son totalmente... hay un mapa muy chulo que se llama el World Electricity Map. Me parece que a tiempo real vas viendo las emisiones asociadas al mix eléctrico de todos los países en Europa y lo están ampliando al resto del mundo. Y Noruega siempre está muy verde, Francia está muy verde por el mix que tiene nuclear, nosotros andamos ahí a medio camino, Polonia, que sigue dependiendo muchísimo del carbón, pues muy oscuro. Entonces, una cosa es cuánto rápido lo vamos a poder desarrollar, que yo soy el primero en que encantado de ver que así se puede hacer, se están abaratando y eso es bueno. Y la otra es esa gestión de la intermitencia. Entonces, ahí hay dos caminos. Cuando uno empieza a incrementar el porcentaje de penetración de renovables en un sistema eléctrico, o bien empiezas a tener que considerar almacenamiento de energía, que ahora mismo las baterías ni están ni se las espera al corto plazo, desde luego no para cantidades tan elevadas como las que requiere un sistema eléctrico y su gestión, y entonces te quedan dos decisiones. Si quieres seguir respetando la condición de contorno o el criterio o limitación de no emitir, o te respaldas con nuclear, que no emite, o te respaldas con gas, que sí emite. ¿Cuál de las dos? Yo lo tengo muy claro, vaya, pero no es razonable pensar que en un chasquido de dedos tenemos una red 100% renovable sin preocuparnos de baterías, de qué coste va a traer eso y de cómo lo vamos a gestionar. Y no es igual de fantasioso pensar que se puede garantizar la energía, el abastecimiento de energía a partir de nucleares que fallan constantemente. Ayer mismo en Galicia falló la nuclear que tienen, no recuerdo el nombre. También se desconectó de la red eléctrica estatal. Quiero decir, y estos ejemplos son constantes a nuestro entorno a nivel anual casi, ¿no? No sé. Pero eso te lo tengo que matizar porque no es así. Entiendo que está refiriendo a Cofrentes, que está en Galicia, no tenemos centrales. La de Cofrentes, que tuvo una parada, que por cierto, además, en todo esto el sector hace todo un esfuerzo en ser lo más transparente posible. Somos de los sectores, junto con los aeronáuticos, más regulados para que el tema de seguridad siga efectivamente los más altos estándares, y cuando tiene que parar, pues se para y se analiza. Pero las estadísticas están ahí, o sea, es un caso que efectivamente ha ocurrido. Y ocurre de cuando en cuando. Si hay algún matemático en la sala, la fiabilidad o la probabilidad de fallo se puede dar en los sistemas, pero hay muchísimos sistemas de seguridad redundantes para que nunca no llegue a tener ningún efecto este tipo de paradas, ¿no? Y se inspecciona y se arregla, y además se publica todo lo que se ve.
pero las estadísticas son que los factores de disponibilidad de las nucleares son de las mejores en cuanto a tecnología, que vas a tener 24/7 solo parando para sus paradas de recarga, y que si quisieras contar con esa fuente de respaldo, que es cierto que el gas puede arrancar muy rápido, en el momento en el que tomas esa decisión no estás cumpliendo con no emitir. Entonces, esa es un poco, si hubiera que usar la dicotomía que nos preguntaba antes Olimpia, es esa, o gas o nuclear, y una emite y la otra no. Si me permitís interrumpiros un segundín, yo creo que habéis mencionado los dos, tres factores muy importantes que creo que sería importante que matizaseis, que maticen las dos posiciones. Primero de todo, hablar de que las nucleares son una energía limpia, sí, no, porque cómo y cuándo, un poco. Luego hablar de la seguridad y luego me gustaría finalmente acabar de una cuestión sobre justicia. Entonces, primero de todo, me gustaría preguntarle a Francisco por qué afirmas, lo has afirmado antes, corrígeme si no me equivoco, que la energía nuclear es una energía limpia. Y esto contrasta un poco, yo creo, con el punto de vista de Marc y de ecosocialistas en este sentido. Por favor. Por limpia o por verde, que está un poco en boca de todos esto de verde. Y vuelvo a insistir en que la clave de los objetivos o de la lucha contra el cambio climático es descarbonizar. Eso es la clave si nos queremos tomar esto en serio. Y la nuclear es una fuente que no emite CO2, porque las reacciones son de fisión, bueno, luego si queréis lo vemos en más detalle, pero no emite CO2 y produce grandes cantidades de energía si queremos seguir manteniendo ese consumo energético que tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, para definirla como que van a favor de la lucha contra el cambio climático, veo tres pilares importantes. El primero es ese de que no emite CO2, el segundo es el que ayuda a la seguridad de suministro, porque efectivamente a largo plazo no hay un problema de reservas de uranio para seguir operándolas y de hecho incrementar su porcentaje. Y el tercero es que ayuda al respaldo a la estabilidad de la red. Queremos que entren más renovables, pero tienes que seguir teniendo una fuente de carga base para cuando no sople el viento, no haya sol y poder hermanarte, que se puede muy bien. De hecho, los nuevos diseños se están diseñando cada vez más para que haya una operación flexible según tengamos un recurso natural tipo viento, tipo sol. Y entonces, claro, me preguntaréis por lo de los residuos, que es un clásico. ¿Qué más quisiera yo que la física nuclear en una reacción de fisión me dejara dos productos que rápidamente se decaen y no tienen, digamos, los tiempos que tienen de decaimiento? Los residuos nucleares son los de alta actividad, porque hay varios tipos, creo que luego entraremos en más detalle en esto. Los de alta actividad, que es el combustible que ha sido irradiado, es muy peligroso. Es un material altamente radiactivo y aquí hay dos temas. Uno, que sí que hay barreras y soluciones ingenieriles para saber gestionarlos y, de hecho, ¿qué más quisiera yo que el resto de industrias de generación se tomaran tan en serio la gestión de sus propios residuos? Estamos aquí por esos 200 años de que hemos emitido toda la atmósfera y, como no lo vemos, ahora lo empezamos a sentir, pues no se le daba esa importancia. El sector nuclear está muy concienciado con el tratamiento seguro de sus residuos. Uno es que existen esas soluciones ingenieriles, de hecho, muchísima parte de lo que hoy se llama un residuo sigue siendo reaprovechable, la parte radiactiva de las barras de combustible que han sido irradiadas, gran parte sigue siendo uranio y se puede reciclar. Países como Francia, por ejemplo, lo hacen. Y la otra es que no es un problema de volumen. A veces se tiende a pensar en esto de residuo reactivo, yo lo veo como un ente, a lo mejor no, y puede inspirar algo más de temor, ¿no? Pero todos los residuos de toda la operación del Parque Nuclear Español, desde que empezó hasta hoy, caben en 5 piscinas olímpicas. No es un problema de volumen y es gestionable. Entonces, dicho esto, va totalmente a favor de la lucha que tenemos, que compartimos contra el cambio climático, tratar de mitigarlo y, por ende, si esa fuera la definición de verde o de sostenible, cumple perfectamente. Empezaré por lo que has dicho. Yo pongo en duda que la clave sea descarbonizar nuestras emisiones. ¿Cómo has dicho exactamente? Descarbonizar la economía. No sé si lo que hay que hacer es descarbonizar en general, no emitir vale, al hacer las actividades que se hagan. Vale. Eso es lo que quería decir, que para nosotros no es propiamente descarbonizar.
nuestra vida, es continuar viviendo. Eso es, primero, y no entraré en temas de peligrosidad y radioactividad, porque seguro que en eso me vas a saber contestar en absolutamente a todo. Ya sé que O sea que estamos de acuerdo. la seguridad ha mejorado, etcétera. Estamos de acuerdo en que ha mejorado, solo faltaría. Pero lo que sí que yo pongo en duda es que haya problemas en el abastecimiento de uranio. Sí, las líneas de suministro a nivel global, sobre el papel, pintan geniales. Pero ¿qué pasa cuando hay una huelga de camioneros? ¿Qué pasa cuando cuando en Shanghái están barcos esperando durante semanas por una pandemia? ¿Qué pasa? O sea, quiero decir, no hay errores humanos que son poco probables de predecir. Entonces, yendo primero a la pregunta esta, ¿no? De si la energía nuclear es limpia. Obviamente no, para nosotros. Entendemos que no solo la producción de energía, la generación de esta energía tiene que ser limpia, sino que todo el proceso en sí mismo tiene que ser limpio. La extracción de uranio ya conlleva una emisión de probablemente, ahora mismo además estamos hablando del presente, de combustibles fósiles. Eso hace que la propia generación de la energía, por mucho que se pueda compensar a nivel posterior, hay unos gases que ya están allí. Eso no es descarbonizar, eso es descarbonizar en un lado para carbonizarlo en otro. Y eso sigue además sumándose a toda la contaminación a nivel mundial de la que ya simplemente no podemos seguir, ¿no? Necesita además de inversiones millonarias para mantener estos niveles de seguridad, obviamente, para mantener todas estas cadenas de suministro o los niveles de producción, y si hay uranio en todo el mundo, también para mantener y abrir nuevas minas, ¿no? Cosa que además aumenta también la peligrosidad. Quizá el volumen de uranio sea reducible a las piscinas olímpicas que has dicho. Lo que no estoy seguro es el nivel de si se pueden gestionar. Obviamente, en un mundo ideal todo se puede gestionar, pero hablamos de realidades humanas además, que se pueden desconectar de la red eléctrica, que puede haber errores humanos muy frecuentemente, porque todos somos humanos. Pero para la gestión de los residuos, combustible gastado una vez ya pasado por el tiempo de piscina, no te hace falta ni electricidad, eso se refrigera pasivamente. Si eliges la opción de llevártelo a un almacenamiento geológico profundo, no necesita más que elegir bien un almacenamiento geológico profundo y de ahí no escapa. Yo creo que esto seguramente lo podemos hablar luego, ¿no? De quién quiere gestionar estos almacenamientos en su propia ciudad. Pero luego, claro, hablando simplemente de la extracción, no solo hay que considerar que obviamente no se puede extraer nada con una central nuclear al lado. Quiero decir que no tiene la suerte de tener la mina al lado. Exacto. Vaya. Sí. No creo que primero podamos mantener esto sin combustibles fósiles, en este caso. Por tanto, ya entra completamente va en la dirección opuesta de descarbonizar la economía, y luego también la falta de ética, que sí, que probablemente hablemos luego de mantener regímenes autoritarios que sean simpatizantes con la gestión y el trato de las minas de uranio, etcétera. Por tanto, para nosotros no es para nada limpio. Te contesto. Bueno, has hecho una mención antes al tema de las aplicaciones militares de la energía nuclear, de la que absolutamente no defendemos y ojalá no existieran tampoco. Solo nos dedicamos, evidentemente, a las aplicaciones civiles, incluida medicina nuclear y tantas otras. Pero bueno, estando en un debate de energía, solo porque era un punto que has sacado y porque quedara claro, ¿no? Vamos a ver esos números un poco porque comentas, y es correcto, cuando tienes toda una cadena de suministro, el momento de, por ejemplo, extraer el mineral de turno, en este caso uranio, tiene unas emisiones asociadas, igual que lo tienen todo el resto de fuentes. A ver si vamos a creer ahora que las placas solares no crecen en los árboles y las tenemos listas. La cantidad de tierras raras y metales raros que tienen las placas solares, encima hoy en día,
que tenemos una crisis de materias primas se hace notorio. Y las palas de una eólica o el cemento de una presa, todo va a tener ese mismo componente y ahora lo vamos a comparar en general o en global para todas las tecnologías. Pero me parecía interesante lo que comentabas del suministro de uranio. Sobre el papel, la realidad es que a corto y a medio plazo no es ningún problema el suministro de uranio. Podemos entrar en de dónde viene esto. Ya te digo, más o menos 130 años con las explotaciones y métodos actuales al ritmo de demanda. 200 si empiezas a escalar más recursos. Y 3.000 si abres nuevas rutas como el aprovechamiento del torio, que lo utilizan países o lo consideran países como India. Uno que me parece que sería, la verdad, bastante bonito de ver, que es el reaprovechamiento como generación civil de electricidad de todos los del inventario que se ha destinado para armamento nuclear. Y eso te puede posicionar en un horizonte de 3.000 años. O sea, que no es un problema de que no tengamos suficiente. Y me parecía fina tu apreciación de, bueno, es que si hay una huelga, que lo hemos estado viendo recientemente, y se interrumpe el suministro, pues hay otra gran ventaja ahí, porque mi respuesta para eso es que no pasaría nada. ¿Por qué? Porque en el caso del uranio, esto es un combustible que tiene una densidad energética brutal. O sea, el reactor al final son multitud de pastillas metidas en varillas, y una pastilla del tamaño de la uña, ¿vale? Se puede generar de energía 3 barriles de petróleo, 500 metros cúbicos, o sea, de quemar gas natural. Es muy, muy denso energéticamente, que es lo que además hace que de haber producido tantísima electricidad solo te queda un residuo en volumen tan pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Que las centrales se abastecen, tú abres el reactor, lo cargas, cierras la tapa y en Cofrentes, por ejemplo, que citabas antes, puedes estar 2 años operando con eso. Tienes energía ahí para operar a 1.000 megavatios 2 años. Tus aprovisionamientos de combustible, aunque incluso pudiera fluctuar los precios, que es mínimo en el caso de una central nuclear, ahora habla de las inversiones, no es como el gas, que en el gas en cuanto sube el precio están obligados a ellos a vender más caro, porque es un porcentaje importante de los costos que tienen. Combustible nuclear respecto a su costo de operación es muy pequeño porque el mayor es el amortizar la alta inversión inicial que han tenido los diseños tradicionales. Pero ahora hablaremos de qué pasa eso cuando lo analizas en lo que se llama extensión de vida a largo plazo. Entonces, si hubiera una huelga o una interrupción, la que fuera, el tema de este barco que se cruzó en el canal y tal, no impacta, lo que menos va a impactar es precisamente al nuclear, porque como es un combustible tan denso energéticamente, tú te aprovisionas a años adelante vista. No es un aprovisionamiento como los combustibles fósiles que necesitas tenerlo continuamente para quemarlo y lo que sea. El nuclear pasa en plazos de años. Entonces, en ese caso, pues otra ventaja que tiene este combustible, ¿no? La extracción del uranio emite, eso es correcto, igual que la fabricación de cualquier otra, la tecnología requerida por cualquier otra tecnología de generación. Entonces, aquí hay un tema que para analizar estas cosas se llama el análisis de ciclo de vida, que es, bueno, vale, venga, no te compro que me digas que mientras operáis no emitís CO2. ¿Qué pasa con el resto de la cadena? Entonces, el análisis de ciclo de vida, para cualquier tecnología o cualquier proyecto, si hiciera falta, dice, venga, pues desde que se toma la decisión de vamos a hacer esta tecnología o esta central, del tipo que sea, voy a medir cuánto emite, desde que la construyo, todo lo que tengo que usar de minería, sea de uranio, sea de carbón, extracción de petróleo, fabricación de las placas, lo que sea, cuánto emite mientras opera y cuánto emito al tener que desmantelarla, ¿vale? Entonces eso lo haces para todas las fases y entonces luego podemos comparar ahora sí, de verdad, sin que sea peras contra manzanas, ¿no?, todas las tecnologías. Entonces vemos, como esperábamos, después de estos argumentos, que la nuclear se sitúa en un valor de 12 gramos de CO2 por kilovatio hora. Toda la cadena, incluido desmantelamiento y gestión de residuos. A muy largo plazo, porque ya digo que esos al final, si decides meterlos en un almacén geológico profundo, no necesita ninguna gestión adicional. Está ahí, pasivamente refrigera el poco calor que le queda y hasta que se desintegre. ¿Y esto es mucho o poco? Bueno, pues la eólica marina arroja ese mismo valor, 12 clavados. Las que menos. Luego ya uno se va a solar fotovoltaica, un poquito más, empiezas a entrar en el régimen de los 20-30, te vas a, y ya si subes más hasta gas o carbones, pues 400, 500, 800. Pero es que es la fuente más baja en carbono y el nivel, el orden de magnitud, para que no me digas, no, hombre, pero no me digas que no emite. Bueno, pues emite 12 gramos de CO2 por kilovatio hora, lo mismo que la eólica marina. Todo el ciclo. O sea, que es cierta tu observación, pero si queremos de verdad descarbonizar, pues hay que ver todo el ciclo. Y aún con todo el ciclo es de las que más cumplen nivel de eólica. Respecto a inversiones, sí. Es verdad que las plantas tradicionales, diseños tradicionales, los grandes reactores,
lo que su inversión era un desembolso de capital brutal y que luego esos costes del capital es lo que tienes que amortizar a lo largo de la vida de la instalación. De ahí que el coste de combustible sea muy, muy pequeño comparativamente con ello. Pero en cuanto a eso, ¿cómo se puede trasladar luego al coste al contribuyente o a la factura de la luz? Pues la Agencia Internacional de la Energía, poco sospechosa de casarse con ninguna energía, en su último informe del año 2021, hacía este análisis de las rentabilidades, no rentabilidades, sino viabilidades económicas de distintas fuentes, o lo que ellos llaman también el LCOE, Levelized Cost of Electricity, y la nuclear a largo plazo, es decir, extender más allá de los famosos 40 años, era la más competitiva económicamente. Eso es así, dicho por la Agencia Internacional de Energía. Estaría hasta preparado para defender si lo fuera un poquito más cara, pero cuando uno las opera, que es lo que sería la opción interesante en el caso de España, te encuentras con que además no te está generando un problema de, bueno, es que esto va a ser carísimo. Me gustaría ahora pasar a como un segundo punto y hablar del tema de la seguridad, porque sí que es cierto que ambas posturas habéis defendido si es o no verde, y cogiendo un poco lo último que estabas mencionando, el tema de la gestión de los residuos, es comparado con el resto de fuentes de energía, creo que es también importante hablar de una especie de concepto que se dice Not in my backyard, que básicamente habla del miedo para muchas poblaciones que supone tener un cementerio nuclear cerca de casa, porque más allá de ir con datos científicos, a veces la gente no hace caso a los datos científicos y tenemos 1000 ejemplos en política de esto. Entonces, me gustaría preguntaros qué opinión os merece este fenómeno y un poco desde las dos posturas ¿qué consideráis? Entonces, si te parece, Marc, empiezas tú y luego continúa Francisco. Claro. Gracias. Para nosotros no es solo un prejuicio el hecho de este miedo generalizado. Al final, por lo que decíamos antes, y tú mismo comentabas, por mucho que la seguridad y el tratamiento de residuos haya mejorado con los años, ¿no? Y que los grandes desastres nucleares estén en el pasado, que yo incluso también lo pongo en duda porque, insisto, no se puede predecir el comportamiento humano y lo hemos visto, o sea, desde hace poco más de un mes. Ahora hablamos encantado del concepto riesgo, pero luego matizar eso. Sí, no, tranquilo. Para nosotros es preguntarse quién quiere arriesgarse a vivir con eso en su patio. Y luego, si nosotros mismos no queremos vivir con eso como sociedad, ¿por qué querríamos que alguien viviera con ellos, ¿no? Para nosotros, como la vida ya es demasiado complicada para tener que gestionar también un riesgo añadido, del que sí, quizá lo enterramos a grandes profundidades, quizá alargamos la vida de las centrales nucleares. ¿Cuál es el nivel exacto de seguridad? Nosotros nos preguntamos, seguramente tendrás cifras y cifras de seguridad, de que incluso las centrales nucleares que solo tienen una vida útil de 40 años se pueden ampliar su vida útil y tal, mejorando. Tú me vas a decir exactamente, seguramente el qué. Me pregunto yo hasta qué punto, ¿no? Todo eso es sostenible si tienes que ir haciéndolo y ir mejorando la seguridad año tras año tras año o cada 40 años, con al final inversiones también brutales que quieren reconfigurar la propia estructura, ¿no? de cómo se genera al final la energía, como está haciendo Francia, ¿no? Con los microgeneraciones, etcétera. No, se están destinando millones de euros, cada vez parece más. Al principio empezaron con una cantidad relativamente pequeña y cada vez están echando más leña al fuego, que al final viene a alimentar, ¿no? el mismo propio sistema de combustión de energía por el que, en nuestra perspectiva, tan mal nos ha hecho hasta ahora. Yo me gustaría empezar por la parte de la frase es clara de los colegas británicos, el not in my backyard, pero la realidad, en concreto en España, es que tú vas a cualquier pueblo donde hay centrales nucleares y la aceptación es prácticamente absoluta. O sea, eso de que ninguno querríamos tenerla, porque no tendría ningún problema, ya os lo digo, lo conozco bien, no tendría ningún problema en vivir en Ascó o en Flix, desde luego no por la nuclear,
Y la aceptación de los pueblos es bastante clara, y en concreto en Villar de Cañas, donde se iba a hacer el ATC, el almacenamiento temporal centralizado de los residuos, tenía bastante aceptación. Otra cosa es que políticamente aquello se parara y ahí seguimos esperando a que venga la solución. Y en este sentido, lo ya vas a cuál es el nivel de seguridad, ¿no? Y solo diré dos cosas ahí y matizar el famoso número de los 40 años. Y nivel de seguridad, igual que la industria aeronáutica, de los más regulados que hay. O sea, y además las estadísticas lo demuestran. A mí, es un tema que no me... Hablar de muertes y demás, pues no es de los que más me apetezcan, pero pues, llegado el caso, pues a veces hay que tratarlo. Es la fuente que menos, por cantidades de... por unidades o volumen de energía generada, la que menos impacto, incluso muertes, ha tenido, considerando... parece que nos vamos hacia las conversaciones. Ahora me vas a decir Chernóbil y yo te voy a, como decías antes, ¿no? Y considerando esos accidentes, que se han sacado muchísimas lecciones aprendidas y cambios en la industria y en el sector, evidentemente, que los podemos discutir en más detalle, claramente la más segura de todas, en esos términos estadísticos. ¿Eso cómo se garantiza? Pues pasan las ITVs que tienen que pasar, y el organismo competente, que en España es el Consejo de Seguridad Nuclear, que nos daba Olimpia la definición al principio, es quien va a inspeccionarlas continuamente y revisar que efectivamente eso se está respetando. No es que sea, bueno, hasta los 40 años no miro nada y luego ya voy a ver. O sea, esto es continuo y es quien decide, me tienes que hacer, estas ruedas están un poco desinfladas, o me haces estas inversiones o no te doy la licencia para seguir operando. Esto ya nos gustaría verlo en otros sectores también, ¿no? Y así es como funciona. Luego, evidentemente, el operador pues tendrá que tomar sus decisiones de, oye, yo para seguir, o si se me requieren estas inversiones para seguir teniendo la instalación, que en todo caso hasta es argumentable que ha mejorado la seguridad, como tú decías, a lo largo de las décadas, si le sale viable o no. Hasta ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene licencia el 90% de su parque nuclear para operar a 60 años y ya están mirando 80, incluso 100. Porque ahí la clave es que efectivamente tengas tus equipos en unas condiciones de seguir operando en seguridad. Si no es así, el regulador te dirá, hasta aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso de los 40 años? Pues originalmente esta vía de diseño que se calculaba, la industria nuclear es muy conservadora, ¿vale? Entonces se calculaba, bueno, esto es para la inversión tan importante en equipos y en el ejercicio de contención y todo, que se pueda recuperar, pues estimaban esos 40 años de operación para poder recuperarla. Y se vio, conforme al paso del tiempo, de que eso era muy bajo unos criterios muy conservadores, que está muy bien tener el sector nuclear, pero que puede seguir respetando e incluso mejorando tus niveles de seguridad por operar más años. Y el tema es que se inspeccione, se garantice que puedes operar otros 20 años más, hasta los 60, por ejemplo, con la misma o mejor seguridad de como venías operando. Y ya digo que la tecnología que tenemos en España, ahora todos son reactores, menos Trillo, que es alemán, de tecnología americana, General Electric Westinghouse, el regulador referencia, que sería la Nuclear Regulatory Commission, el regulador americano, ya ha aprobado al 90% de su flota a operar 60 años. O sea, que te garantizo que un problema de seguridad en esta extensión de vida que se llama, no lo hay. Yo lo que me gustaría ver, creo que no estoy seguro que lo podamos ver porque no han pasado 40 años en muchas de las centrales, ¿no? Pero me gustaría saber con cuánta frecuencia se producen accidentes más allá de los accidentes. No digo Chernobyl ni tampoco voy a entrar en las grandes muertes por catástrofes que al final son accidentes. Pero hablamos de, o sea, ¿con qué frecuencia se producen estos, se puede mantener la producción de energía en estos casos? Luego, no estoy seguro yo tampoco de que la energía nuclear sea la que menos muertos produce, quitando de lado todas las catástrofes, insisto. Invito a mirar las estadísticas. Cuando también, como decías antes, se tiene que tener en valor toda la cadena de producción y también distribución y extracción, por tanto. Por supuesto. En donde las condiciones, como todos sabemos seguramente, en África, donde están las minas de uranio de todo el mundo, las más importantes por lo menos, no son para nada
de entrar a las 9 y salir a las 5. ¿Tú crees que Australia, que es quien más reservas de uranio tiene condiciones en la mina y además solo en las minas de uranio intolerables? Seguramente a nivel de esclavismo no, por suerte. Ahí estamos de acuerdo, evidentemente, pero que ese punto me ha sorprendido un poco porque obviamente estamos totalmente en contra de eso, ¿no? Pero que creo que no es un tema que sea justo solo atribuírselo a la nuclear, sino a la industria minera, que no solo se mina el metal uranio, sino tantas otras cosas. Y hay muchos documentales, efectivamente, sí, de diamantes o lo que sea, que son unas condiciones que ojalá no tuviéramos que ver, pero yo creo que no aplica el centrar eso en nuclear, porque, como vuelvo a decir, para el resto de tecnologías siempre te harán falta materias primas que habrá que ir a minar a algún lado tarde o temprano. Manteniendo siempre condiciones justas, etcétera. Por supuesto, sí, sí, pero para todos los materiales que hagan falta para cualquier tecnología, claro. Precisamente de este tema de la justicia querría hacer la siguiente pregunta, porque, bueno, si bien es cierto que estas condiciones existen en la cuestión de la minería de uranio, pero como tú bien has dicho, también existen en otros temas de minería, no es solo el material del uranio, es hablar de una cosa que habéis mencionado al principio de todo, en el primer bloque, cuando estábamos hablando del marco teórico, y Francisco ha mencionado que en Francia, la gran mayoría, si no me equivoco, la gran mayoría de plantas de energía nuclear están en manos de lo público, así como para contraponer el punto de Marc de en manos de quién están, quién recibe beneficio y haciendo como este análisis de la cuestión de mercado. Entonces, me gustaría preguntaros un poco cómo va el tema. Sinceramente, yo tampoco sé mucho, pero ¿qué diferencia hay entre esto que en Francia es lo público y, por ejemplo, tú en cambio hablabas de la redistribución de toda la cadena de montaje y de desarrollo de la energía nuclear? Entonces, que empiece el que quiera, si quieres tú, Francisco. Si quieres una mínima pincelada histórica y lo analizamos un poco más. O sea, yo sí que decía que es que está para otro debate, de cómo debería ser gestionado el sistema dentro del energético, el eléctrico, que en España ahora tenemos un mercado marginalista, liberalizado, se pueden poner comillas en eso, pero bueno, de antecedentes históricos. O sea, en Europa en general hubo muchos otros países que tenían utilities del Estado y, digamos, el primero en notoriamente hacer el proceso de lo que se llama liberalización fue en el Reino Unido, con Margaret Thatcher. Ahí estaba el Central Electricity Generating Board, que era una entidad pública y gestionaba todo. De hecho, por ejemplo, incluso para construir nucleares sería hasta beneficioso, porque te financias a nivel Estado, no a nivel privado, que es mucho más barato, ¿no? Entonces, eso era así. Y detectaron que dicen, bueno, porque me da la sensación de que a veces el debate en esto es muy interesante, pero a veces es, estábamos mejor hace 20 años y luego diremos, no, hay que volver a liberalizar otra vez. Entonces, ¿qué pasó en aquellos momentos? Se vio que ese modelo podía mejorarse y lo que propusieron es, tiene que haber competencia. Entonces, que la parte de generación sea un mercado, que las distintas tecnologías compitan en, yo puedo producir a este precio, yo podré producir a este otro, yo pues ahora no me sopla el viento, lo puedo producir, pero cuando sí sopla el viento pues, puedo ser muy económico, etcétera. Entonces, que la generación no dependa de la misma entidad, sino que sea un mercado en el que se compite, y lo mismo para bueno, el sector al final funciona por dar una mínima pincelada, están los generadores, luego eso se transporta, red eléctrica, se distribuye, que son también las compañías, bueno, las utilities que conocemos en España, que tienen redes de distribución a un pelín más baja tensión, eso también es regulado, va por un real decreto y se les pagan en consecuencia las inversiones. Y luego está la comercialización, que es lo que decidimos en casa de yo contrato la luz con tal empresa o tal empresa. Y eso también está liberalizado, en el sentido de que, oye, que compitan y que haya mercado. Entonces, antiguamente todo eso estaba centralizado en entidades públicas y se liberalizó así en la gran mayoría, yo creo todos, básicamente, países de Europa, que es el caso de España también. Entonces, me parece un debate interesante si merece la pena volver a eso o no, pero que sepáis que ya se vino de aquello y que los economistas, si no, encantado estaré de oír, porque yo aquí tampoco controlo demasiado, lo que argumenta mucho es que para un mercado energético con estas condiciones, lo que establecería un precio más competitivo es este mercado marginalista que hay actualmente. Yo creo que con todo los cambios y el incremento que estamos viendo tan brutal de precios, se volverá a poner en debate si este es el mejor sistema, sí o no, pero eso fue de donde veníamos. Entonces, antiguamente sí, era público, Francia mantuvo su Electrical Champion, Electricity de France,
y en España, pues como en Reino Unido y todo el resto de Europa siguió, se liberalizó. Creo que el error normalmente que hacemos, ¿no?, cuando consideramos mercados de abastecimiento de necesidades que al final acaban siendo primarias, es hablar en términos de viabilidad, de competitividad, porque al final, ¿no?, estamos hablando de algo que nos permite abastecernos de derechos básicos. Por tanto, no creo, y lo vemos diariamente en esta lucha, ¿no?, especialmente ahora por el precio de la electricidad, no creo que el interés privado, ¿no?, sea el que nos permita mantener niveles dignos de vida al final, en la factura al final de mes. Lo que también me lleva a cómo gestionar, ¿no?, todo este circuito cerrado que parece que estamos construyendo y que queremos seguir engrandeciendo o por lo menos manteniendo de No te energías sigo y bien producción. lo de circuito cerrado, ¿a qué nos referimos? De circuito cerrado de producción de energía, consumo de energía, producción de energía para seguir. O sea, estamos al final manteniendo un mismo ciclo sobre el que se construyen nuestras sociedades. Por tanto, lo que nosotros cuestionamos un poco es si realmente nos es necesario esto para mantener los niveles que nosotros consideramos que de tener al final una vida digna para vivir y en este sentido, ¿por qué debería estar centralizada la gestión al final de energía, ya sea en manos privadas o públicas? También quizá incluso podríamos llegar a cuestionar una propia una centralización pública de la gestión del mercado energético. Nos preguntamos, ¿no?, si no sería mejor pasar a comunidades energéticas locales o al final un poco que mantengan este interés muy a nivel casi no diré de barrio, quizá de ciudad, de pueblos, un poco como ya estamos haciendo aquí en Barcelona, un poco en el sentido de intentar por lo menos mantener comunidades que puedan abastecerse a sí mismas. Y eso es lo que creemos que no permite la energía nuclear, que al final necesita estar centralizada también. Yo he intentado seguirlo o sea, entiendo que un poco vuestra propuesta sería el intentar que no hubiera una estructura grande detrás de esto. No sé, me matizas, si no lo estoy entendiendo bien. Ejemplo, sí. Entonces, yo, en este tema, vamos, queda claramente probado que en el desarrollo de países el factor acceso a la energía es una de las variables claves, o sea, para el desarrollo de una sociedad y tener un buen nivel. De hecho, al principio comentabas y estábamos de acuerdo en que uno de los factores limitantes en la transición ecológica debería ser intentar mantener los niveles de consumo de energía que hemos tenido hasta ahora y que siempre si ves la correlación entre acceso a la energía y desarrollo de un país, pues, se ve muy clara, ¿no? O sea, trato de seguir, pero no sé si echo de menos un poco iríamos a por esta propuesta porque tiene estas ventajas y tal. O sea, está claro que, sobre todo yendo a por más renovables, que estamos de acuerdo en que hay que potenciar, necesitas el respaldo de un sistema que te pueda garantizar, a menos que quieras que estés dispuesto a asumir interrupciones del suministro, que te dé ese soporte cuando no tengas el recurso natural, viento o sol. Y eso va a seguir ahí. De hecho, vamos, decía una autora en un libro del análisis de la fragilidad de la red, Meredith Atwin, americana, que como que hacía una broma y decía, se había puesto una placa en el techo y decía, mira, y le decía a su vecino, me he puesto esta placa y tal, ¿te gusta? Que estoy siendo más ahora autosuficiente, ¿no? Y decía, no, pues no sé, estoy yo todo de acuerdo con eso. Y dice, bueno, pues me lo estás financiando tú, porque él tiene efectivamente, en ese ejemplo, la placa en su tejado y cuando hay sol, pues consume de gratis, solo tendría que amortizar la inversión, pero en el momento en el que no lo haya, tira de gratis también de la red. Entonces, de ahí que le decía, me lo estás financiando tú porque cuando me interesa uso la red, entonces ese modelo, claro, no podemos olvidarnos de que hay unos costes del sistema cuando vamos a grandes penetraciones renovables, si mantenemos la premisa de que creemos que
el nivel de consumo o el suministro a disposición de todos sea el que tenemos hasta ahora. El peligro de tratar de ir a una... O sea, la generación distribuida va a incrementar y creo que es bueno, pero el peligro que puede tener ir a un pleno autoconsumo es, bueno, pues estarás dispuesto a que tengas solo cuando te aplica o cuando tienes el sol o no. Pero bueno, veremos cómo evoluciona eso, creo que también es importante. O sea, dentro de todo este debate hemos estado hablando mucho de fuentes de generación. Te vas al otro lado y también está la eficiencia energética, que aquí es donde entra casi más en este campo esta parte de autoabastecimiento, en decir, todo lo que podamos reducir, claro, no hacer trampas en el solitario. O sea, la eficiencia energética no es decir corta todo. Eso, entonces no mantienes esa premisa de que queremos que mantener la calidad de vida con la misma consumo energético, bueno, si podemos optimizar, mejor. La eficiencia energética sí que es decir, bueno, si puedo cubrir o seguir haciendo las mismas actividades con menor coste energético, digamos, pues tanto mejor. Y hay que intentar ir a por las dos cosas, aunque nos hayamos estado centrando mucho en fuentes de generación. Y no sé si te he seguido exactamente bien en de que si esa es la mejor solución. Sí. Pero Lo yo que- digo que aquí hay un tema económico, que aquí sí que me declaro que no sabría defenderos cuánto de aplicable es el modelo marginalista actual ante una escalada muy grande de precios. Y está claro que si no tienes dependencia, por ejemplo, de gas, porque tengas otras fuentes, nuclear y renovable, por ejemplo, no te estás enterando de que te ha subido el gas ni el precio de la luz, si estuviéramos en ese caso. Lo que también, o sea, creo que me has respondido bastante y ahí ya entra en la valoración de cada uno si, propiamente, ¿no? de hablar de modelos. Lo que nosotros cuestionamos también es eso que decías, ¿no? Si, en este caso, las renovables no permiten mantener este nivel de producción, de consumo energético, porque obviamente si solo tenemos el sol no está siempre. Para nosotros lo que cuestionamos es al final si necesitamos realmente mantener este nivel de consumo energético. Para vivir lo que consideramos una buena vida, lo ponemos en duda. Y incluso si consideramos que hay que mantener por lo menos un nivel que se acerque, no estamos hablando solo de energía solar o solo de energía eólica o solo de energía mareomotriz o lo que sea. Es entenderlas todo como un todo. Y entendemos también que cada país, cada región, tiene sus propias especificidades que se pueden adaptar para colaborar conjuntamente, ¿no? Lo que estamos hablando al final es, en nuestro punto de vista, es la necesidad de un plan de coordinación institucional, social, económica, etcétera, que no hemos visto, yo creo, hasta con ejemplos muy particulares en la historia hasta ahora, y que necesitamos hacerlo en la próxima década, cosa que consideramos que las nucleares ahora mismo no se aplica porque hay que mantener, ¿no? estas centrales y tal con unas inversiones que parece quemar dinero, en nuestro punto de vista. Bueno, yo ahí en esa parte tengo que discrepar. No voy a entrar en cómo debe de ser el modelo o cómo de realista puede ser eso que comentas si no se tiene en cuenta un poco pues, todas las necesidades energéticas que va a tener un país, las empresas, la industria y demás, más allá de lo que podamos considerar como el individuo, ¿no? El consumo de los hogares. Pero claramente se va a necesitar generación. De hecho, si ahora hacemos un pequeño zoom out hacia afuera, el problema de atajar, volviendo un poco al hilo original, la crisis climática es no solo estamos de acuerdo en que es un problema importante, hay que tomar medidas rápidas y no queremos que esa temperatura media crezca hasta donde nos estamos estableciendo que estaríamos dispuestos a asumir que crezca, sino que además se espera que la demanda global de energía crezca en términos globales. ¿Vale? Son países en vías de desarrollo que ahora tienen un consumo ya brutal, es que en unas décadas será todavía mayor. Entonces, sí está bien que hay otra pata, que es la eficiencia energética. Ahí hay un libro muy bueno del profesor de Cambridge, David McKay, que dice, está muy bien hablar de la parte de eficiencia energética, estoy de acuerdo, pero también every big matters. Hace esa referencia de, vale, cualquier gesto que hagamos, que lo vamos a hacer por ser más eficientes energéticamente, es bienvenido, pero no hay que olvidarse también de cómo abastecemos a lo grande. Y en ese sentido,
Desarrollo renovables, totalmente de acuerdo. Y nuclear también, por lo que venimos repitiendo. No emite, te da garantía de suministro y te hace el respaldo a esa intermitencia que vas a necesitar. No vamos a tener esas baterías al corto plazo y no a las potencias requeridas por una red para abastecer un país. Y ya si encima no vamos a nivel global, tanto más importante es esta argumentaria. Lo que creo que no consideramos es que cada euro que destinamos a la energía nuclear... ¿Se destina a quién? Los estados, los gobiernos. ¿Cómo con los estados? Esas inversiones que hemos estado hablando de ampliar, en el caso de que el operador, en el caso de España, no es una entidad pública, los años que sea, pues la decisión que te comentaba, el Consejo te va a decir, estas son las inversiones que hay que tomar para que yo te dé en la revisión periódica de seguridad, que es cada 6 años bajo normativa, para poder extender 10 más, por ejemplo. Es una decisión totalmente del operador, decir, me sale a cuenta, efectivamente, hacer esta inversión, que recuperaré con la generación de electricidad, con esos buenos factores de disponibilidad durante los próximos 10 años, o no. Pero no, desde luego no sale de la nada. O sea, es una inversión. ¿El operador como cómo se cualquier otra financia? que hay. ¿El operador cómo se financia? Como cualquier otra persona, al mercado que sea. O sea, no le veo el impacto a que... Porque me da la sensación de que puede estar pensando que eso es del erario público y no tiene nada que ver. ¿Las investigaciones científicas cómo se financian? Dímelo tú. Al final siempre tienen las universidades, donde se genera conocimiento científico, tienen inversión pública. Por tanto, cualquier inversión pública que se destina a, quizá así lo he dicho mejor, en vez de decir todo el dinero, cada euro que destinamos, cualquier inversión pública que destinamos a mejorar la energía nuclear es dinero que no ponemos en la mejora, ¿no? En la inversión. Completo desacuerdo, vamos, el nivel de formación de los doctores, investigadores y el valor añadido que produce que España, además, su sector, incluido universitario, es bastante competitivo en el mundo. O sea, mira que el sector pasó por una moratoria y sigue siendo competitivo en más de 40 países del mundo, o sea que es bastante resiliente. No me parece en absoluto... en fin, representativo de la realidad, que invertir en investigación, en el caso además concreto de nuclear, sea no destinar dinero a una buena causa. Y en el caso de las inversiones en centrales, que era lo que originalmente decías, eso es el tema, la decisión absolutamente de los operadores. Cosa que si estábamos hablando antes de tener que... O sea, de qué modelo de gestión económica para el abastecimiento del mercado energético es posible y necesario para mantener nuestros niveles de vida, aunque entendemos que podemos diferenciar qué tipo de nivel de vida queremos, ¿no? Si para mantenerlo a este nivel o no. Si estamos operando bajo una gestión económica que con intervención estatal de algún tipo, aunque sea de negociación del precio de mercado, insisto, ya no es entrar a valorar una cosa buena o mala, es que es hecho efectivo de que cualquier inversión en investigación nuclear o fósil o lo que sea es dinero, inversión no invertida en renovable. O sea, es blanco negro. No, estoy en completo desacuerdo. Vamos, encima me sorprende que sea ya entrar en el sector de investigación, que siempre uno debe seguir impulsándolo. Y si nos fuéramos incluso a ver nuevas inversiones o taxonomía, insisto que tampoco soy el más apropiado para hablar de finanzas y demás, porque no es en absoluto mi campo. Lo que dice es, bueno, voy a ver un poco más de esto, ante que pudiera haber posiciones similares, ¿no? Y lo que he visto que dicen entidades o analistas de entidades financieras como los bancos españoles, es que no existe esa competencia. O sea, al meter la taxonomía, alguien podría decir, bueno, es que si además entran otras tecnologías que consideremos como a favor de la lucha contra el cambio climático, vamos a dejar de desarrollar las renovables como eólica y solar, que vuelvo a insistir, que yo soy el primero que quiero verlas desarrollarse. Y eso no es así, no se crea una competencia de capital para el sector energético. Y en investigación me parece claro cristalino que hay que seguir apostándola, tanto para la nuclear, con los nuevos diseños que se vienen a plantear, para hermanarse mejor con las renovables y otra serie de ventajas, para incluso países que deban seguir utilizando carbón y que entonces sigan analizando la captura y secuestro del carbono, en todas las partes que puede ser. Si la investigación de por sí es parte del desarrollo de la técnica y de la sociedad.
Antes de pasar a la última pregunta, ya de cara a pensar, bueno, preguntaros qué veis de cara al futuro a nivel europeo y a nivel de España, me gustaría hacer un matiz simple, como economista, sobre lo que has comentado antes de la cuestión marginalista, que no es solo simplemente, y creo que es interesante mencionarlo, que lo vemos en las eléctricas porque el precio ha subido una barbaridad en España, bueno, y en otros países, también a causa de la crisis de Ucrania, el hecho de que se trata de que hay una barrera de entrada de unos costes enormes para nucleares, para plantas eólicas, para lo que sea, y esto hace que ese mercado liberal o ese mercado, o sea, el libre mercado que esperaríamos tener en estos sectores no existe tan libre porque existe un oligopolio claro por los costes que tienen que hacer las empresas, digamos, al iniciar esta cuestión. Y creo que es relevante para tenerlo dentro del análisis de la cuestión de energía y precio. Dicho esto, me gustaría pasar a la última pregunta para después tener ni que sea 5 o 10 minutos por si hay preguntas por parte del público. Y sería una cuestión bastante simple, sin entrar en demasiados detalles, sobre qué futuro plausible, más allá del que cada uno defiende dentro de su posición, veis entre la interrelación, digamos, entre energía nuclear y energías renovables, considerando la nuclear sí o no renovable, tanto a nivel español como a nivel europeo y a nivel mundial, teniendo en cuenta estos movimientos geopolíticos que ha habido durante los últimos meses por parte de Rusia y por parte de otros países. Aquí hablamos de modelos. Para nosotros, entonces, el modelo probablemente es lo que decía antes. A nivel, primero, de abastecimiento de energía es a partir de estructuras muy locales, que son las que nos permitirían mantener las necesidades energéticas que necesita cada región, hablando más a nivel casi regional. Esto lo conseguimos a partir de un plan de coordinación estatal, de financiación estatal, coordinada también a distintos niveles institucionales. Y lo que necesitamos es, al final, ¿no?, decidir qué queremos. ¿Queremos mantener la estructura fósil o queremos no mantenerla? En nuestro caso, obviamente, queremos no mantenerla y, por tanto, hay que adaptarnos también a las demandas de la estructura no fósil. Es decir, ser conscientes de que el nivel energético que necesitamos realmente para vivir no es necesario que siga creciendo y creciendo y creciendo. Algo tiene en algún momento que dejar de crecer y nos parece que la demanda energética no es necesaria que siga creciendo en algún hasta el infinito, porque esto simplemente, las cosas no son infinitas. Un poco líneas de futuro que podría considerar que pueden venir un poco al corto o medio plazo, es que pues efectivamente creo que sí es de celebrar que a nivel europeo y global pues le esté dando la importancia que debe adquirir la preocupación y el reto climático, y pues ojalá que efectivamente se persigan los objetivos que son avariciosos y así deben ser, con soluciones realistas, y que de verdad vayamos a descarbonizar. En ese sentido, el despliegue de renovables, solar, eólica, hidro, cuando tienes esas reservas, tienes la suerte de estar en un sitio con reservas hidráulicas, y volvemos un poco a la decisión que hoy comentábamos al inicio. El respaldo que vas a tener que dar a una red con alta penetración renovable, que es hacia donde queremos ir, aparte de electrificar, porque no olvidemos que no solo hay emisiones en el sector eléctrico, en el resto de sectores, transporte, calefacción, aire acondicionado y de todo, también lo hay. Entonces, lo que creo que ocurrirá es que se tenderá hacia la electrificación, el hidrógeno jugará un papel también, pero alguien tiene que generar esa electricidad y alguien tiene que generar ese hidrógeno. Y debe ser con fuentes que no emitan. Y el mix, entonces, en el que mejor puede ser normal tecnologías, a mi modo de ver, es desarrollo de renovables y nuclear. Ahora, opinión personal, ¿abogaría yo por irnos al 75% como tienen nuestros vecinos franceses? No, sí que vería un mix razonable, en el que explotas un poco los atributos o te aprovechas los atributos que te pueden dar un elenco de tecnologías. Y donde veo que sí que pueden evolucionar son claramente las renovables y la energía nuclear.
¿Habrá gas también durante la transición? Pues es posible que lo veamos, o así lo ha propuesto también la Comisión Europea. Yo no sé qué estudios hay detrás de ello. Desde luego, en nuclear se tiró el JRC, Joint Research Center, que es la agrupación científica de la Comisión Europea, un año entero evaluándolo para concluir muy claramente, y esto es la comunidad científica hablando, no yo ni apasionados, digamos, del sector, que era exactamente igual de niveles de afección medioambiental que las renovables ya aprobadas en la taxonomía. Y afortunadamente la Comisión Europea, que podía hacer caso a ese informe o no, hizo caso a la ciencia y por eso la propuso. Otra historia es la inclusión del gas, que además yo no sé cómo vino. Dicho eso, ¿qué veo? Desarrollo de renovables, que la nuclear también encontrará su sitio en la mesa como fuente no emisora y la electrificación paralela también de muchas otras actividades en las que no están abastecidas por electricidad. O sea, por ejemplo, para que eso se entienda, Polonia, que ahora mismo tiene, y está considerando nuclear también, Polonia, que ahora mismo tiene una dependencia brutalmente alta de carbón. ¿Tendría sentido poner coches eléctricos ahí? Pues sería, voy a tomar tu frase si me lo permites, descarbonizar en un sitio para carbonizar en otro. O sea, si tú pones ahora una flota de coches eléctricos en Polonia, pues en la ciudad podrás, sí, sacar la bandera verde y mira el coche tan verde y eléctrico. Toda esa electricidad ha venido de quemar carbón en otro sitio. No ha reducido tus emisiones en absoluto, ¿no? Entonces, hay que hacer las dos cosas de la mano. Lo que ha comentado Marc de la parte yo creo que ha centrado mucho el tiro en la parte de eficiencia energética, que es importante, pero no se puede olvidar tampoco la otra de quién suministra todo, ¿no? La parte de generación. Y hay renovables, nuclear y electrificación para intentar llegar a todos los otros sectores que no son puros electricidad. Y ya como último argumento, otra ventaja de la nuclear, solo de los diseños de reactores que vienen nuevos, aparte de los pequeñitos que son más versátiles y demás, y el tema de la inversión ahí la atajan porque eso ya se fabricarían en fábrica y se espera que no haga falta estas desembolsas iniciales de capital tan brutales, son las otras aplicaciones que tienen, ¿vale? Entonces, tanto generar hidrógeno, calor para aplicaciones industriales y electricidad, te lo pueden dar los reactores nucleares. Y eso es muy ventajoso para descarbonizar en todos lados. Tienes industrias que requieren alta temperatura, un reactor de gas a alta temperatura te lo puede dar. ¿Quieres generar hidrógeno? Pues sí, puedes utilizar renovables o el mix o el factor medio del mix que tengas, o nuclear también a alta temperatura, que es un pelín más eficiente. Entonces, creo que esas versatilidades pues, hacen que tenga su espacio razonable dentro del desarrollo de los mixes futuros, por supuesto con lo que todos queremos ver, que es que se desarrollen las renovables también. Pues ahora tendremos 5 o 10 minutos, si os parece, de preguntas del público. No sé si alguien tiene, si levantáis la mano y el compañero Bernat, ese chico de ahí. Ya micro. Bueno, en primer lugar, pues felicitar a los ponentes por la charla, bueno, por el debate, que ha sido bastante enriquecedor, que por lo general ha sido bastante asertivo, aunque, lógicamente, el fin sea pues, buscar el mayor bien común para el Demos, para la población, pues tenéis líneas divergentes. Entonces, mi pregunta iba encaminada a si me podíais decir o dar algún ejemplo de país que represente vuestro modelo, es decir, un modelo que defienda la alternativa nuclear y en contraposición una alternativa que busque un cambio productivo que a su vez tenga una repercusión en el modelo socioeconómico. Si no se da ese, que, pues por lo menos qué doctrina, qué autor o qué partido político ejemplifica el cambio que se busca. Cojo yo, si quieres, la primera. Bueno, voy como te decía que desde jóvenes siempre nos vamos a la divulgación técnica, digamos que me saldré de lo que pueda ser un programa político, pero sí te daré ejemplos que considero que pueden ser razonables de otros países. Primero, Reino Unido. ¿Vale? Te decía, Francia, evidentemente, apuesta claramente por la nuclear y por las renovables también. Personalmente, tantísima cantidad, pues yo no propondría eso para nuestro caso, ¿no? También tenemos hidráulica, aunque esas explotaciones ya casi las tenemos totalmente aprovechadas, pero Reino Unido sí que es un país, de hecho, lo que comentamos antes, las dos partes del House of Commons son pro-renovables y pro-nucleares, perdón, también pro-renovables, evidentemente, y ellos quieren mantener ese share, de decir, oye, tener un mix diversificado, y si puedo que todo lo que tenga ahí sea bajo en emisiones, pues entonces cumpliré los objetivos. Otros muchos países que están dándose cuenta de que tienen que
cambiar ese mix si quieren cumplir los objetivos climáticos. Polonia el primero, que también quiere incluir nuclear, pero es el que parte de una posición de salida más complicada, porque tiene una alta dependencia del carbón. Aquí entra un poco también de qué es lo que tienes la suerte de tener, digamos, como país, si te sobra agua o tienes muchísimo viento o no. Entonces unos lo tendrán más complicado que otros, francamente, o si ya tienes industria, si tienes los minerales que te hacen falta o tienes que exportar o tienes que importar todo, ¿no? Pero países de Europa del Este también, como República Checa, como Rumanía, que ven esta apuesta clara, que hay que tener también la nuclear en el mix, apostar por las renovables y incrementarlas. Te podría dar esos de ejemplo. Finlandia también está yendo por esa vía, o sea que ahora mismo si son 51 o 52 por ahí reactores en construcción y otros, una treintena de países hablando con la Agencia Internacional de Energía Atómica para analizar la inclusión de nuclear en su mix, precisamente para poder descarbonizar todo lo que puedan. Por ahí te daría de ejemplos, al menos desde el punto de vista estrictamente tecnológico. En nuestro caso, no serían tanto países, sino más bien ciudades. Tenemos nuestra propia ciudad, Barcelona, ¿no?, que tenemos iniciativas tanto privadas como cooperativas de gestión de la energía y de distribución energética, e incluso tenemos una distribuidora pública, que viene al final a hacernos ver este tipo de modelo más llevado a lo local. Claro, al final no hay un país probablemente que defienda nuestro modelo, porque tampoco pensamos que deba estar centralizado a nivel nacional. Y obviamente ahí ya tendríamos que declinar a nivel de cómo se organiza el mercado energético en el país y tal. Pero en nuestro caso hablamos, y específicamente pensando en Cataluña y Barcelona, hablamos de cosas muy locales que podemos ver y tocar a nivel de calle. No sé si te hemos contestado. ¿Hay alguna pregunta más por parte del público? Sí. Sí, ¿le pasáis el micro, porfa? Gracias. Que me perdonen otros países y no los he incluido, pero vamos, que hay otros muchos que van muy razonablemente hacia la descarbonización. ¿Se oye? Vale, sí. Primero que todo, gracias por la charla, ha sido muy enriquecedora, tal como ha dicho el compañero. Y yo quería hacer dos preguntas. La primera relacionada con las energías renovables y todo. Bien se ha dicho al principio, que por ejemplo la energía solar, los paneles solares tienen combustibles fósiles en él, como por ejemplo, haciendo más hincapié en esto, básicamente los paneles solares, una parte se hace a partir de la mezcla de cuarzo y de carbón, creando silicio, y en el caso de la eólica, los aerogeneradores se hacen a partir de cantidades de aluminio. Entonces, por lo tanto, podemos, pero no podemos hablar de energía renovable. Mi pregunta basada en esto es, ¿pasaría algo parecido con las infraestructuras de producción de energía nuclear? O sea, si también su creación llevaría algún tipo de estos materiales fósiles o parecidos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Empezaré diciendo, toda fuente de generación de energía que se nos pueda ocurrir o queramos considerar, toda va a tener sus partes muy buenas o sus puntos fuertes, y también donde, oye, pues no tiene a lo mejor un punto tan fuerte, y por eso un poco antes decía que el mix también debe ser razonablemente distribuido, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nos centramos en la fase de construcción o de qué materiales usa, ¿qué te diría? Lo intensivo en nuclear es hay informes que comparan también la minería de minerales, tierras raras entre tecnologías. No despunta ahí la nuclear, no hay tampoco un uso de un mineral ultra refinado, más allá de que el exótico es el uranio, claramente como combustible. Pero luego, por lo demás, pues los hormigones, aceros tradicionales que vas a tener para tus edificios, aceros para todas las tuberías de los circuitos de refrigeración y el propio reactor. Ahora un poco más con los temas de la electrónica, claro, como cualquier otra planta tiene sus sistemas de control, entonces ahí toda la parte asociada a electrónica la tienes, como cualquier otra planta, insisto. Y no es especialmente intensiva en algún otro.
que despunte respecto al resto de las tecnologías, que puedas decir, oye, es que aquí hay además que hacer minería de este mineral que puede ser un problema. Al menos yo no soy conocedor de ello, pero sí que se han hecho informes por la ONU comparando, digamos, yo te he hecho antes hemos comentado lo del análisis de ciclo de vida y decir, vale, términos de emisiones, minando todo lo que te haga falta y tal, ¿cuánto emitimos? ¿No? Que no me digas solo que en operación no emiten nada, ¿no? Porque no hay combustión. Pues igual que se pueden hacer comparativas voy a integrar todas las emisiones que hacen el ciclo de vida, también vamos a ver qué otros minerales te van a hacer falta en el resto y no despunta la nuclear, os he hecho crear recordar, pero no te voy a... Estos informes los hace la ONU y están bastante chulos, la verdad, diré. Pero ahora, off the top of my head, no te sabría decir el título de este. Pero no detecto ninguno que sea así especialmente exótico, más allá de del propio combustible uranio, ¿no? Bueno, exótico porque yo hablo así, no tiene nada de especial. Eso es un tema importante y lo vemos ahora con un poco esto que llaman la crisis de las materias primas, porque en otras fuentes, si queremos ir, por ejemplo, a baterías, por lo menos con las tecnologías que se investigan ahora, pues se oirá hablar del litio y demás, que también, pues oye, eso habrá que sacarlo de algún lado. Y si quieres hacer baterías de escala masiva basadas en litio, pues ahora donde hay reservas, creo que en España hay bastantes, pero ¿dónde se van a poner esas minas? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Qué mercado va a generar? ¿Compiten entonces con otro mercado o no? ¿Se convierte en un recurso que nos quedamos sin? Es interesante, pero vamos, por parte nuclear no me consta que haya ningún otro mineral especial que sea crítico en su construcción y operación. No sé si te contesto, o me he ido por las ramas, tú me dirás. Me has contestado. Tenías una segunda Sí. pregunta, ¿no? Sí. Si quieres hacerla, Bueno, tenemos tiempo, no te preocupes. vale. Si a los ponentes no les... Vale, pues merci per la de antes. Y mi segunda pregunta es, ¿se tiene constancia de que en algunas centrales, o sea, en los sitios, en las poblaciones cerca de algunas centrales nucleares, se da dinero a la población para mejorar su opinión, o sea, para mejorar su opinión respecto a estas centrales? Entonces, mi pregunta es, ¿creéis que es una buena opción esto? O sea, sí que hablábamos antes, sí que hablabais de la seguridad y todo, pero desde este punto de vista también se puede pensar como una seguridad comprada, digamos. Bueno, y la pregunta sería vuestra opinión. ¿Puedo decir algo muy rápido? Hay un tema que nos quedamos sin tiempo, pero que es el tema del riesgo y la percepción del riesgo, que es importante. Un poco la definición del riesgo, yo creo que en economía y en finanzas se aplica muy similar. Es una palabra que usamos mucho, ¿no? Quizá paras a pensar de, bueno, exactamente qué es el riesgo. Y desde luego en nuclear, cómo se ataja o cómo se analiza es la combinación de la probabilidad de que pueda ocurrir algo y las consecuencias que puede tener ese algo, ¿vale? Y eso es, digamos, la definición estricta de riesgo. Otra cosa es la percepción del riesgo. Y aquí hay una analogía clarísima que es la de volar en avión, que es el medio de transporte más seguro, pero por algún motivo, pues, o por motivos de que no lo conozco a detalle o lo que sea, o he oído estas cosas, o he visto estas películas, lo que sea, le genera un miedo esa percepción del riesgo, ¿no? La estadística y la realidad te va a decir que es el medio de transporte más seguro, sin embargo, no hay ningún problema con ir en un coche, ¿no? Con lo que a veces puede ocurrir algo parecido. En percepción, por ejemplo, también de los residuos, un poco nuestra forma de verlo, aunque hay casos y casos, cuando salimos a Pint of Science o en charlas a hablar y la gente nos pregunta, pues puedes detectar a veces preocupaciones muy clásicas y otras pues que es muy particular, ¿no? de cada persona. Y lo que vemos es que generalmente ese no conocer esos detalles o haber oído mitos, que desgraciadamente hay demasiados, lo que genera es bueno, a priori un rechazo, y de ahí generas miedo, ¿vale? Entonces se exagera mucho más la percepción de riesgo que el riesgo que realmente hay en sí. Pero con la pregunta original y nosotros lo que tratamos un poco de atajar desde jóvenes es, mira, así es como funciona de verdad una central,
estos son, pues depende del curso que sea, así son los residuos, no imaginemos un ente que será como ese moco verde a lo mejor que nos pintan en los Simpsons o lo que sea, sino mira, que de verdad es así, se gestiona así y tal, para que pues, esas valoraciones se puedan hacer de manera más informada, ¿no? Y respecto al impacto en comunidades locales, yo mi experiencia habiendo estado en varias de las centrales, generalmente en España, también fuera, pero en España en particular lo he visto, creo que esa aceptación que comentábamos que hay en el entorno local, en ningún caso se va a producir porque haya unas transferencias que comentabas que yo no conozco, la verdad, o no tengo información de esa. Lo que hay es que gran parte de las personas trabajan en la central y la conocen muy bien. Y como conocen lo que hay y como trabajan en ello, pues no caen en los mitos que suelen estar tan extendidos y son muy favorables a tenerla al lado de su pueblo y trabajar en ello. No quita, evidentemente, y no ignoro que también es el medio que les da el sustento y trabajan allí. Pero fundamentalmente creo, y por lo que he visto, que es porque lo conocen muy bien. No es un ente de que hay dentro de esa contención, que yo puedo entender, que si alguien no lo ha conocido nunca, pues te podrás formar esa percepción del riesgo, que no tiene por qué alinearse con el riesgo real, que ya te digo que es bien bajito. Pero fundamentalmente diría que es por eso, porque trabajan allí, la conocen por dentro perfectamente, a lo mejor generaciones anteriores han trabajado y entonces no les genera ningún rechazo, todo lo contrario. Lo que sí que es verdad es, por lo menos, no sé cómo de noticia real es, o si al final es una fake news, y eso, o sea, a mí siempre me cuesta comentar algo que desconozco tan grande, pero yo también había escuchado esto, de que se financia desde los intereses nucleares a la población o a los ayuntamientos y, por tanto, a la población. Y que a partir de las inversiones en las centrales nucleares, estas centrales financian a los ayuntamientos que luego invierten a nivel municipal en mejoras de infraestructura, etcétera. Para mí no es la respuesta a tolerar una central nuclear porque al final, como tú bien dices, es un interés comprado. Más que nada lo comentaba porque lo sé de primera mano y quería saber vuestra opinión respecto a esto. O sea, el incentivo ese que se da, quería saber a ver qué opinabais. Muchas gracias. Si os parece por clausurar, o sea, efectivamente sí deja ese impacto económico local por los propios impuestos que paga cualquier empresa que está ahí, evidentemente los niveles de facturación de una central nuclear de grandes potencias pues son elevados y tiene ese impacto económico, pero mi percepción es que la aceptación no viene por ahí, se hacen evidentemente luego el ayuntamiento ya toma las decisiones para mejorar los servicios o lo que sea en las localidades próximas, sino que mi experiencia viene de que la gente lo conoce, lo que hay dentro. Bueno, si no hay más preguntas... Vale, breve, pero sí, adelante. No, yo solamente quería coger un poco la pregunta que ha hecho aquí el compañero de detrás sobre qué modelo de país pondríais de ejemplo cada uno. Yo, con respecto a Mar, ¿no? Ha contestado que no lo haría tanto a nivel de país, sino más a nivel, por ejemplo, de Barcelona, que has puesto de ejemplo de Barcelona, y ya desde una versión un poquito más política, decirte que el modelo de Barcelona es un modelo totalmente fracasado por la eléctrica de la alcaldesa, puesto que a día de hoy tan solo tiene 1000 clientes después de 2 años en su construcción, ¿no? Entonces es un modelo totalmente fracasado y que ninguna otra ciudad, a excepción de Cádiz, ha imitado, y por una cuestión de precios, ya que vende la energía muchísimo más cara que toda su competencia. Entonces, haciendo así un poco la valoración y la conclusión de lo que ha sido el debate, yo desde la ignorancia, puesto que estoy muy lejana a todo este sector de uno y del otro, he sacado mis propias conclusiones, ¿no? Y a nivel de seguridad, sobre todo de los temas de la nuclear, a nivel económico, a nivel sobre todo ambiental, que es lo que más nos preocupa, y seguridad en la población, yo creo que las preguntas han quedado bastante respondidas, pero me ha faltado saber qué es lo que se propone desde esa visión. Tú lo has denominado como, se ha denominado aquí como izquierda hippie, ¿no? Yo no lo diría así, porque al final hay gente que es izquierda, derecha y todos al final... No era mi intención, ni muchísimo menos, ¿eh? Sí, pero, o sea, bromas aparte, yo creo que la responsabilidad de todos de cuidar nuestro planeta, o sea, yo creo que va más allá de la ideología, ¿no? Creo que queremos todos un mundo más limpio y dejar a nuestros hijos un mundo al menos mejor de lo que nos hemos encontrado. Entonces, la responsabilidad es
muchos años demonizando sin información acerca de esta energía, ¿no? Yo creo que si al final todos los países de nuestro entorno están yendo hacia ella, en todos nuestros países del entorno no hay ninguno que esté diciendo, excluyendo esta energía, y más en un momento de guerra, como estamos viendo, donde Alemania a lo mejor puede sufrir interrupciones en su energía precisamente por depender de países como Rusia, como nosotros mismos que dependemos del gas de países conflictivos entre ellos, Argelia y Marruecos, y si se enfadan entre ellos, pues ya hemos visto lo que pasa, nos llevan un gasoducto y tenemos problemas, ¿no? Creo que tenemos que ser autosuficientes y creo que desde hay una visión todavía que está costando mucho, la tuya, Mar, creo que podemos compartir mucho y compartimos muchísimo de lo que tú dices, pero creo que faltan más propuestas para que al final también haya ese mix de lo que se estaba hablando y poniendo aquí encima de la mesa y lo compremos todo, ¿no? Porque yo creo que esto podríamos hablar que tendría que ser una cuestión de Estado al final. Yo creo que si queremos apostar por un modelo energético, no puede ser que según quien gobierne cambie ese modelo energético. Yo creo que eso debe de ser un pacto de Estado hacia qué futuro queremos, sobre qué sistema energético que tenemos y tanto izquierda, derecha, centro y del color que sea, apostar por ello. Pero creo que hay una parte de este espectro que le falta construir pues argumento y contenido sin necesidad de demonizarlo. Estoy de acuerdo en que nos faltan propuestas a nivel energético, que tenemos más desarrollada la parte social. Eso completamente contigo. Lo que no es verdad es que la distribuidora de Barcelona solo esté en Barcelona y sea un fracaso, porque justamente este año ha sido ampliada a más municipios del área metropolitana. Quiero decir que Los clientes que tiene, que al final son 1.500, creo que 2.000 subiendo a 2020. Yo creo que de 1,5 millones que tiene Barcelona, para mí es un fracaso y dicho por la propia alcaldesa, no yo. también hablamos de que se suelen en las familias, ¿no? Y yo mismo me puedo poner de ejemplo. Solemos heredar las mismas compañías eléctricas que daban electricidad a nuestros padres. En plan, no a nivel de herencia literal, sino confiamos en las mismas compañías que lo hacían. Es luego cuando intentamos pensar un poco más en qué tipo de modelo energético queremos aprovecharnos, que entonces optamos por otros tipos de distribuidoras. Entonces ahí hay también una parte de inversión pública en la difusión o de campaña conjunta con estas compañías en la difusión de sus propios modelos. Me parece interesantísimo este debate, pero tenemos que cerrar. Bueno, primero de todo, dar gracias a los ponentes, a Francisco y a Marc y a sus respectivas organizaciones, Joves Ecosocialistas y Jóvenes Nucleares, por haber aceptado formar parte de este acto. También, evidentemente, a las nuevas generaciones del PP por haber hecho el acto conjunto con Debat.org. Y simplemente recordar que Debat.org es una plataforma no únicamente de la Universidad Pompeu Fabra, sino de toda Barcelona. Las universidades son una plataforma juvenil, no apartidista en ese sentido, pero sí política. Fomentamos el espíritu crítico con actos privados y públicos sobre distintos temas y si os interesa tenemos página web, redes sociales, perdonadme por la promoción. Y finalmente decir que muchas gracias al público asistente por las dudas, por los debates que han sido abiertos y cuando esto salga en YouTube espero que también permita, como se ha dicho en el debate, abrir nuevas intenciones, nuevas discusiones sobre este tema tan interesante que son las nucleares, que a día de hoy está tan puesto en el punto de mira a nivel político. Dicho esto, muchísimas gracias y que paséis una buena tarde-noche. Recording stopped.